Muy buenos días. ¿Cómo están? En el día de hoy les quiero mostrar lo que es la historia de la comunicación, pero más específicamente sobre la historia del teléfono. Cómo pasaron desde los teléfonos más antiguos hasta cómo fueron evolucionando hasta obtener celulares como los que conocemos hoy en día, u otros teléfonos que también conocemos en nuestros hogares. Así que acompáñenme en las páginas del manual para ver cómo fue esta historia del teléfono para poder transformarse en lo que conocemos como el celular hoy en día. Así que eso, chicos, les mando un abrazo enorme y espero que les interese mucho. Acá estamos en las páginas 174 y 175 de nuestro manual, en la que podemos ver en este primer texto, en esta infografía que tiene imágenes y texto, distintas informaciones con respecto a cómo fueron cambiando los teléfonos a lo largo del tiempo. Fíjense en esta página, detengámonos a ver cómo sería al principio este teléfono y cómo interactuaban las personas. Después acá con este teléfono, que hay una especie de cabina, una especie de central telefónica. Acá, como empiezan a aparecer los teléfonos más conocidos en nuestros hogares. O acá estos distintos teléfonos inalámbricos también. Y finalmente esto con respecto a los distintos teléfonos que conocemos en nuestros hogares. Y acá con respecto al teléfono móvil. Fíjense cómo era el primer celular que se hizo y cómo son hoy en día los celulares que siguen evolucionando al pasar el tiempo. Así que vamos a ver. ¿Cómo cambió el teléfono? 1. El teléfono fue el primer invento que permitió que dos personas pudiesen hablar sin estar en el mismo lugar. Observa y lee con atención. ¿Sí? Acá es muy importante que el teléfono tiene que ver con el habla. ¿Sí? Por ejemplo, antes habían distintas comunicaciones mediante las palabras, ¿sí? O mediante los dibujos. Como bien habíamos visto en la historia de la comunicación, que antes habían comunicaciones a través de cartas, de palabras escritas, o comunicaciones incluso a través de dibujos y de símbolos, ¿sí? Como en esta etapa de la humanidad. Pero acá hace referencia a la comunicación mediante el habla, ¿sí? Mediante la palabra oral. Entonces, el primer teléfono se inventó en 1876, ¿sí? Hace 150 años casi. Para poder comunicarse se necesitaban dos teléfonos unidos por un cable y las personas debían estar cerca, por ejemplo, dentro de una misma casa o en casas separadas por pocos metros de distancia. Fíjense cómo era, que tenían que estar dentro de una misma casa, fíjense los cables, cómo se conectaban, o incluso en dos casas separadas, pero con muy pocos metros de distancia, muy cerca una casa de la otra. Segundo cuadro. A principios de 1900 se inventó el teléfono de marcación por pulso. Como los teléfonos cada vez se usaban más, fue necesario conectarlos a través de una central telefónica. Para hablar, las personas debían llamar a esa central y pedir que las comunicaran con el destino. ¿Sí? Se llamaba a estas casas de telefonía para que deriven la comunicación hacia el lugar destino. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona llamaba y si quería hablar con esta persona, por ejemplo, llamaba acá y estas personas le indicaban para que se comunique con esta otra. ¿Sí? Era una comunicación con unos intermediarios, que eran estas centrales telefónicas. Y fíjense que estos teléfonos eran teléfonos de marcación por pulso. Eran teléfonos en los que uno o apoyaba el dedo o apoyaba un lápiz, por ejemplo, e iba girando el número para ir marcando. ¿Sí? Ahora el siguiente cuadro. En la década de 1960, quiere decir en los años desde 1960 hasta 1970. ¿Sí? Porque una década son 10 años. En la década de 1960, es decir, entre 1960 y 1970, surgió el teléfono de marcación por tono. En vez de un disco de marcación, tenía un teclado que contenía los dígitos del 0 al 9. Este nuevo adelanto se hizo muy popular rápidamente y hoy se sigue utilizando. Hoy en día hay muchos hogares que tienen teléfonos con esta misma estructura. Tal vez sean un poco más chicos, de distinto diseño, pero sí que tienen los números fijos, no que hay que girarlos para marcarlos y que podemos sacar el teléfono para comunicarnos. Y acá tenemos el ejemplo. Y finalmente, más tarde surgieron los teléfonos inalámbricos.
Inalámbrico significa sin alambres. Aparatos que se conectan sin cables a una base enchufada a una línea telefónica fija y a la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que estos teléfonos inalámbricos, para que funcionen, el teléfono se lo puede sacar a este teléfono que se ve acá de arriba, pero la base tiene que estar enchufada, ¿sí?, en un tomacorriente de nuestros hogares para recibir la electricidad para que el teléfono funcione. Más tarde surgieron los teléfonos inalámbricos que permitieron a las personas moverse libremente por el lugar donde estaban mientras hablaban por teléfono, ¿sí? Esto permitía que una persona pudiera agarrar el teléfono y desplazarse en cualquier lugar de la casa, a diferencia de esta imagen anterior, en la cual tenía que estar en una habitación en la que estaba el teléfono. Esto es muy similar al teléfono celular, al teléfono móvil, pero no es lo mismo, porque la base tiene que estar enchufada en la casa. Por eso esto no es un teléfono móvil, sino que es un teléfono inalámbrico, sin alambres. ¿Alguna vez viste en tu casa, en la casa de un familiar o en la de un amigo, o en la televisión, alguno de los teléfonos anteriores? ¿Cuáles? ¿Cuáles de estos teléfonos ustedes vieron? ¿Sí? Nombrando cada teléfono, ¿sí? Buscando en cada uno de los artículos, en cada uno de los recuadros, los distintos nombres de estos teléfonos y nombrando cuáles conocían ustedes. B. ¿Alguna vez usaste uno para comunicarte? ¿Cuál? Y nuevamente, al igual que antes, nombrando cuál solían usar ustedes. Página 175. Lee la siguiente información, ¿sí?, que tiene que ver con el teléfono móvil, con el teléfono celular, que no es necesario que esté en su casa para poder conectarse. El primer teléfono móvil que se vendió al público se lanzó en 1983. Este aparato permitió hacer y recibir llamadas desde lugares que contaban con señal telefónica. Eran muy grandes y pesados, y la batería duraba 1 hora de uso u 8 en reposo. ¿Sí? Estos teléfonos duraban 1 hora en uso, necesitaban 8 horas de reposo, 8 horas de descanso para recargarse, y estos teléfonos eran muy grandes y pesados cuando surgieron por primera vez. Estos teléfonos surgieron en 1983, hace ya, serían 17 más 20, hace 37 años surgieron estos primeros teléfonos celulares. Y en solo 37 años de la historia de la humanidad avanzaron muchísimo los teléfonos celulares hasta los que conocemos hoy en día. Más adelante, en la década de 2010, es decir, nuevamente apareció la palabra década, 10 años, entre 2010 y 2020. Más adelante, en la década de 2010, se fueron desarrollando los teléfonos inteligentes, que además de permitir realizar llamadas de cualquier lugar del mundo, cuentan con gran capacidad de almacenar datos y permiten realizar casi las mismas actividades que una computadora. Acceder a internet y a funciones multimedia, como audio, video, animación, imagen y texto. ¿Sí? Acá hubo una gran evolución en los teléfonos, pasaron a ser teléfonos inteligentes porque no solo comunicaban la palabra oral, sino que también comunicaban distintos datos, distintos archivos multimedia, como audio, video, animación, imagen y texto. Fue un gran avance en la humanidad esto. Este aparato modificó la vida de las personas. Por ejemplo, antes, si una persona llamaba a otra y ésta no se encontraba en su casa, debía llamar más tarde. El celular permitió que la persona llevara consigo la posibilidad de comunicarse en cualquier momento y lugar, ¿sí? Para ya no depender de estar en un propio hogar o incluso llamando a una cabina telefónica o incluso estando a pocos metros de distancia. El avance de la tecnología permitió que las personas se comuniquen desde cualquier parte del mundo y en un instante. Por ejemplo, hoy en día a través de WhatsApp. 3. Escribe una C si la oración es correcta y una I si es incorrecta. O una B si es verdadera y una F si es falsa. Es lo mismo. Primera opción. Podemos poner opción A, opción B, opción C. Primera opción. A. El teléfono permitió que 2 personas que se encontraban en lugares diferentes pudiesen hablar. Escriban si es correcto o incorrecto. B. Los primeros teléfonos en venderse al público fueron inalámbricos. Escriban si es correcto o no es correcto.
C. Actualmente, los teléfonos celulares inteligentes solo sirven para navegar en Internet, sacar fotos y escuchar música. Escriban si es cierto que hoy en día los teléfonos celulares solo sirven para navegar en Internet, sacar fotos y escuchar música. Escriban si es correcto si creen que solo hace esto y escriban si es incorrecto si creen que hacen más cosas hoy en día los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes. ¿Qué aprendí? El teléfono fue el mismo invento que permitió que dos personas pudieran hablar sin estar en el mismo lugar. Con el avance de la tecnología se fueron perfeccionando. Actualmente los teléfonos celulares inteligentes sirven para navegar en Internet, sacar fotos y escuchar música, además de permitir que las personas hablen entre sí. Así que esto fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho el avance de los teléfonos a lo largo del tiempo y cualquier duda que tengan no duden en preguntarme. Les mando un abrazo enorme.